Jujuy, perdón. Es también conferencista en seminarios y jornadas de salud a nivel internacional y nacional, productora y operadora y conductora del programa radial en Radio Artística Humahuaca, Jampina Humahuaca, Salud Intercultural, miembro de la Comisión Administradora de la Cooperativa de Trabajo Comunidad Humahuaca Huarpiuna. Perdón si me parece que no lo he pronunciado bien, Sara, después me lo vas a decir. Y productora y conductora del ciclo Mosok Carpay, una producción online desde la interculturalidad y lo interdisciplinario. También es docente de la diplomatura de la Ley Micaela en el módulo Género e Interculturalidad, docentes de taller de enfoque de género con perspectiva intercultural, problemáticas en contextos diversos, y la cooperativa de la comunidad Humahuaca Huarmicuna, de la de Humahuaca, y docente en el taller de emancipación de mi ser enfermero para becarios del Hospital General de Tuxtepec, Oaxaca, México. Bueno, como ya habrán escuchado, es un amplio currículum, experta en todo lo que es interculturalidad y género, y bueno, vamos a escuchar a Sara y de ahí después vamos a abrir para las preguntas, ¿no? Tiene un montón para contarnos, Sara. Bueno, Un placer escucharte. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Espero que me estén escuchando bien, ¿no? Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación, ¿no? En estas jornadas que están realizando desde la universidad. La verdad que es un honor y también un alivio. Para mí es un alivio sentir, ¿no? que la enfermería aún, ¿no? tiene esta capacidad de reencontrarse y esta capacidad de revitalizarse y también de transformar. Y esto, la verdad que a mí sinceramente me está sorprendiendo gratamente y emocionalmente, ¿no? Como mujer descendiente indígena, como mujer enfermera, ¿no? Que vamos transitando todos estos caminos, que bien los has nombrado, ¿no? Vos, por ahí el currículum hace también a eso, ¿no? A la muestra de un camino, ¿no? Que uno va andando y desandando. Y en este caso también me toca desandar, ¿no? Por eso es que le agradezco muchísimo a la universidad, a vos, Silvia, a la hermana Liliana también, quien ha estado al principio, y a todas las hermanas que están allí, ¿no? En la universidad tratando de recapturar, ¿no? estos saberes, y en especial de los pueblos indígenas y de los pueblos originarios. Así que, bueno, voy a empezar a conversarles un poco, ¿no? Qué es lo que me proponía en este conversatorio compartir con todas las personas presentes en el evento. Le había colocado el nombre, le coloqué el nombre de Semblanza de Enfermería en el noroeste argentino porque quería un poco mostrar, ¿no? el rostro, digamos, de nuestra región, ese rostro oculto, ¿no? Que no se ve, que pareciera que está diseñado para ocultarse y crear, ¿no? otro tipo de imagen. Ahí ustedes están presentando la pantalla, así que le voy a ir pidiendo, ¿no es cierto?, que pase. Así que pasemos a la siguiente. Liliana, ¿vos vas a manejar las diapositivas? Bueno, me parece que se trabó. Voy a volverlo a poner. Dale. Bueno, un poco es eso, ¿no? Mientras Liliana va a conversar con respecto a cómo se fue configurando, ¿no? En
en nuestra región. Yo vivo en Jujuy, para que se ubiquen todos los oyentes y las personas que están viendo este encuentro, ¿no? Vivo en la provincia de Jujuy, que da al norte de Argentina, al límite de Bolivia, hacia el norte, y al límite hacia el oeste de Chile, ¿no? En la cordillera de los Andes, Chile, hacia el sur con Salta, y hacia el oeste limita también con Salta, ¿no? Hacia el noroeste también Salta y Bolivia. Así que es histórica, muy diversa en lo que es geográficamente y físicamente, ¿no? Geográficamente, y también por los pueblos y la cultura, ¿no? y la lengua. Es un espacio pluricultural, plurilingüe, ¿no? Entonces esto hace que vivamos constantemente diferentes procesos, ¿no? que han conformado, ¿no? esta comunidad o este pueblo, ¿no? de jujeño, que no termina de definirse. No termina de definirse, entonces es importante entender la historia, ¿no? Por ahí yo en esta imagen quise mostrar cómo desde enfermería, ¿no? A veces planteamos, ¿no? que nuestro acto del cuidado es un acto que tiene esta virtud de la justicia, ¿no? o de reparar, debería reparar, ¿no? en cierta forma el desequilibrio o la enfermedad, es reparar, ¿no es cierto?, en el ser, en el otro, todo lo que, y en nosotras mismas, ¿no es cierto?, todo lo que se encuentra en desequilibrio. Lo hice como una semejanza a la imagen de la justicia, ¿no? Pero como planteando esto, ¿no? Que no deberíamos tener estos prejuicios, estos elementos que han hecho que hegemonías, homogenización de aspectos culturales, los elementos heteronormativos, ¿no es cierto?, que han condicionado a la vida de las personas. Y esto ha ocurrido prácticamente en nuestra provincia, no solamente en nuestra provincia. Yo me voy a enfocar a Jujuy, porque bueno, es el territorio donde habito, pero no está ajeno a todo lo que ocurrió en Latinoamérica, ¿no? Pasemos a la siguiente. Algo pasa que no lo podés, se te traba. Tengo que sacar el... Bueno, mientras tanto voy explicando. Lo voy a hacer. Qué pena, ¿no? Sí, no importa. Porque o es la computadora o recién tuve que, perdóname, Sara, sí, porque son un montón de filminas y tengo que hacer esto, ahí está, tengo que desconectarla y conectarla, no, ves que ahí puedo. Ahí está, bueno, un poco es, voy a tener que agarrarle el ejercicio rapidito. No, es la primera vez que me dan el control, esto, me muteo. Está bien, no, está bien, es una conversación, es como para ir dándole un poco de esto, ¿no? De realidad a lo que ocurre con la virtualidad. La enfermería, yo les planteaba, ¿no?, que por esta razón, ¿no es cierto?, que por estos elementos que había planteado al comienzo, hegemonía, prejuicios, homogenización de culturas, ¿no?, debería y debe, ¿no?, precisa de velar éticamente la dignidad del otro, ¿no?, y en este caso de la cultura, de los géneros, precisa también retomar esta memoria histórica, y hacer un esfuerzo ese esfuerzo, ¿no?, que brote desde lo encubierto. No voy a hablar mucho sobre lo encubierto porque es algo que a lo largo de esta exposición, ¿no es cierto?, voy a mencionar, ¿no?, que es de donde deberíamos empezar a construir o a reconstruir y a reparar, ¿no? Está también una emancipación espiritual necesaria, ¿no?, en nuestras comunidades, en nuestro pueblo y en nuestra Argentina, ¿no? Una reparación que invite a esta promoción y a promover la justicia y la libertad, sobre todo de los cuerpos, ¿no? Entonces creo que esto es fundamental para poder retomar
nuevas acciones, transformar también una mirada mucho más emancipadora de la enfermería. Esto requiere diferentes miradas, ¿no? Por eso, por ahí en la figura, en la imagen siguiente, he colocado la imagen de diferentes vendas, ¿no? Quizás esas vendas que en esta diversidad, ¿no? de recapturar los derechos y de tomar, ¿no? Los derechos de no solamente de los pueblos indígenas, sino de todo aquello que ha sido oprimido a través de estos espacios de la configuración, de la opresión, ¿no es cierto?, en nuestros pueblos latinoamericanos, nosotros no lo hemos visto desde la enfermería, ¿no? O quizás también fuimos parte, ¿no?, de este espacio de opresión, ¿no? Entonces, esto también hace que haya una alienación, ¿no es cierto?, de enfermería al respecto de todas estas opresiones, estas dominaciones que se ejercieron a través de la historia de nuestra Latinoamérica. Esto ocurre obviamente también en la provincia de Jujuy, que ahora lo vamos a revisar, ¿no? Por eso es importante entender y encontrarnos en estos diferentes rostros, ¿no?, en estas miradas, para poder crear un diálogo mucho más emancipador para la enfermería. Hacer hincapié en esto es también plantearnos, ¿no?, en cómo tomamos estos caminos, ¿no? Nosotros, por eso le decía al principio, ¿no?, lo imbrincado, ¿no?, que puede ser un camino, ¿no?, porque estás de ir y venir, de construir y de construir, ¿no?, nos hace también ser dinámicos y no tan estáticos, ¿no?, y estar, digamos, en sintonía con muchas otros aspectos que los hemos dejado de lado, por ejemplo, los ciclos de nuestra madre tierra, ¿no? Esto es importantísimo porque tiene que ver con esta relación cosmogónica, ¿no?, que se da también en los pueblos indígenas y que es lo que vamos a recapturar. En este momento podríamos hablar, ¿no es cierto?, de que en Argentina no empezamos hace rato que se empezó, porque a través de esta resistencia también que ya la vamos a ver y que la vamos a conversar, es que se ve, ¿no? Por ahí uno dice empieza como si ayer empezáramos, ¿no? Pero esto empezó desde la misma resistencia y desde la misma espacio de la colonización hacia los pueblos originarios, que ya hablaríamos de la historia de 1492, de que puso Colón los pies en América, ¿no? Entonces, esta resistencia, ¿no?, se empieza también a visibilizar y no deberíamos estar ajenos, ¿no?, en este espacio de la salud o en este espacio de la enfermería, porque debería empezar a ver aquello que está oculto y que se ocultó con todo esto que ocurrió y que sigue ocurriendo, ¿no?, en relación a la salud. Estos caminos nos llevan a dos posicionamientos, ¿no?, que son la descolonización y la despatriarcalización, que, bueno, son dos propuestas, ¿no es cierto?, que ya se han, bueno, habría muchas más que la podríamos seguir buscando, ¿no?, pero bueno, plantearlas así como primordial, pero hay muchísimas más, ¿no? Esta Argentina encubierta, como le digo yo, ¿no?, también tiene que ver con unas teorías, ¿no es cierto?, de Enrique Dussel, ¿no?, donde planteaba que la modernidad, ¿no es cierto?, ha instalado esta subjetividad, ¿no es cierto?, de plantear cómo este proceso de la modernidad, de la civilización, de la civilización, digamos, como algo propuesto para el desarrollo y el progreso de la humanidad o de las comunidades en nuestros pueblos. Aquí podríamos tomar esto de Enrique Dussel, ¿no?, cuando plantea en estas conferencias, ¿no es cierto?, y en estas teorías, donde dice que al negar la inocencia de la modernidad, ¿no?, o sea, negar la inocencia hacia la modernidad no es algo inocente, ¿no?, es afirmar la alteridad del... Perdón, Silencio. Ahora sí te tocó. Silencien, por favor. Ahí está. Bueno, es afirmar la alteridad del otro negado, ¿no? Hubo una como víctima culpable. Ay, se sigue escuchando una... Ahora ya lo muteo, pero tengo que encontrar quién es. Vanessa Barrientos, acá está. Ya está.
Bueno, Ya lo muteé, gracias. Sarita. Gracias, sí. Bueno, y al afirmar la alteridad del otro, negado como víctima culpable, ¿no? Esto es lo que produjo la modernidad, la colonización, ha producido, ¿no es cierto?, que encima de ser víctimas, somos culpables de ser víctimas, ¿no? Entonces, esto nos permite descubrir por primera vez la otra cara oculta y esencial a la modernidad. El mundo periférico colonial, el indio sacrificado, el negro esclavizado, la mujer oprimida, el niño, la cultura popular alienada, ¿no? Eso es importante entender. Y, o sea, todas las víctimas de la modernidad como víctimas de un acto irracional, como contradicción del ideal racional de la misma modernidad. Ya vamos a entender esto de lo racional y lo irracional, ¿no? Se plantea, y se plantea, ¿no es cierto?, como dentro de los pueblos originarios, ¿no?, como justificación, ¿no?, de este proceso de colonización y de opresión a los pueblos, como la justificación a la civilización de los pueblos, ¿no?, plantearlos como irracionales en sus actos a los pueblos originarios, y de esa forma se entablaba, ¿no es cierto?, esta metodología para poder civilizar y para poder optimización como elemento de opresión, ¿no? A ver, sigamos la que sigue, la siguiente diapositiva. Esto, nosotros debemos entenderlo como esto, ¿no?, este cuestionamiento, ¿no?, de este planteo que hace, ¿no?, del mito de la modernidad, donde se plantea que la modernidad nos traía desarrollo, nos traía progreso, que la modernidad civilizaba, que dignificaba a las personas, ¿no es cierto? También otro de los mitos es el encuentro de culturas, ¿no? Por eso hasta hace muchos años se decía que el 12 de octubre de 1492, ¿no es cierto?, hubo un encuentro de cultura, ¿no? Esto quedó instalado subjetivamente, ¿no? Esto es toda una subjetivación que queda instalado en nuestra sociedad, en nuestra comunidad latinoamericana. Nos centramos en Jujuy, en Sucsuy, ¿no? Nosotros como pueblos originarios entendemos, ¿no es cierto?, que las terminologías, las lenguas también indígenas existen y se sostienen todavía, ¿no? Jujuy, bueno, es el término, la J, ¿no?, es la letra que se coloca, ¿no es cierto?, para nombrar a la provincia, ¿no es cierto?, colonialmente, pero en oposición, en contradicción, y también para reivindicar a nuestros pueblos originarios, nosotros como pueblos originarios nos llamamos los Sucsuy. Reconocer a nuestra historia es reconocer y cuidarnos, ¿no? Es el cuidado, es parte de ese reconocimiento de nuestra identidad, ¿no? En Jujuy, como les dije, hay muchísimos pueblos y muchísimas comunidades, hay más de 200 indígenas en todo el territorio de la provincia de Jujuy, valles, yungas, Quebrada y Puna. Ustedes van a ver la botita de Jujuy amarilla, por ahí el costal Taquito, como quien dice, toda esa zona está al límite de la cordillera, al medio tenemos la Quebrada, los valles están entre lo verde y la Quebrada, y el valle está en la punta digamos, del zapato, es la yunga, las zonas más selváticas. Pasemos a la siguiente. La siguiente. Perdón. Me había silenciado. Sí, sí, estoy silenciando a los que ingresan y te tocó a vos. Bueno, no importa. Bueno, como les dije, ¿no?, en toda la provincia, que no es diferente a toda Latinoamérica, existieron y existimos pueblos indígenas y descendientes, ¿no?, de pueblos indígenas. Hubo en estos siglos, ¿no es cierto? Sabemos que Jujuy, al ser una provincia que está mucho más adentro de los espacios que se las de puertos, ¿no es cierto?, donde fueron los primeros centros, digamos, de invasión colonizadora, como fue, por ejemplo, el puerto de Buenos Aires, el Alto Perú para el lado de Lima, y luego también, bueno, México,
Brasil, ¿no? Fueron, digamos, centros, ¿no?, de colonización. Jujuy está como muy alejada, pero no, entonces es como que fue demorando, ¿no es cierto?, en llegar todo este proceso de civilización y de dominio y de genocidio, ¿no? Prácticamente un genocidio, ¿no? Nosotros hablamos, ¿no?, de un plan sistemático, esto lo plantea también Marcelo Balco, quien uno es un historiador, un psicólogo historiador también, que ha hecho un libro muy interesante sobre los pueblos originarios de Jujuy y de la Puna, ya se los voy a mencionar, y él plantea esto, ¿no?, también de la domesticación, el disciplinamiento y la civilización como este esquema, ¿no?, de sistematización de metodología para la violencia, para ejercer el dominio. Minimizar la situación, ay, perdón, se fue la imagen. Nos decía Balco que minimizar la situación y apelar a un concepto muy en boga en estos momentos, en que las potencias hegemónicas pretenden un mundo sumiso, y calificar lo ocurrido en el noroeste argentino con los indígenas como daños colaterales de la industrialización, no son errores o excesos del sistema, sino un modo operandi. Son Ahora, su esencia misma. ¿se ve la imagen ahora, Sara? A ver, ya te digo. No se ve. No, yo estoy viendo en mi... Bueno, un poco es eso, ¿no? Lo que plantean Balco y lo que ocurrió en nuestras regiones, ¿no? Al principio del siglo XIX, en el siglo XIX y el siglo XX, fue un auge, ¿no?, de la industrialización, ¿no? Ya más allá de que antes de ese momento, en Argentina, sabemos que hubo un proceso también en todo el territorio del Estado argentino, un proceso de independencia como lo hubo en Latinoamérica, 1800, podemos hablar al principio de 1800, pero esto no terminaba, digamos, la independencia, obviamente que fue para los criollos o para los espacios más cercanos a Buenos Aires, a Córdoba, o más centralizados. No sé si ahí vamos. Pero para nuestros, obviamente que para la parte más interior del territorio argentino, era distinta la relación, digamos, del Estado con las comunidades o las provincias, ¿no? Tenemos en cuenta que Jujuy, al estar situado en un espacio casi, digamos, de camino, ¿no es cierto?, hacia el Alto Perú, por esta vía se llevaban los mensajes, ¿no es cierto?, el transporte, había también mucho transporte de comercio. Entonces, bueno, obviamente que había, ¿no?, una relación de intercambio también, no solamente de comercial, sino también de personas o de individuos de diferentes características, ¿no?, que entre españoles, entre criollos y entre pueblos indígenas, ¿no? Entonces no había tampoco antes la división entre Argentina y Bolivia, ¿no? Sabemos que el Alto Perú llegaba mucho más abajo de Jujuy, más Jujuy y Salta eran una sola provincia. Entonces las encomiendas, por ejemplo, que llegaron hasta San Salvador, hasta la provincia de Jujuy, hasta Humahuaca, Tilcara, todos venían del Alto Perú, ¿no?, del lado del Alto Perú. Entonces, en la independencia, ¿no?, se da también que empieza el reparto, ¿no?, de tierras. Pero la conquista o la fundación definitiva que se da en San Salvador de Jujuy, en la provincia, bueno, en ese momento Jujuy, es en 1595 cuando queda apresado el principal cacique, que, bueno, muchos vienen a Jujuy, vienen a la Quebrada y a Humahuaca, y deben conocer, ¿no?, el monumento al indio que le dicen. Bueno, es el homenaje al cacique Viltipoco, pero es el monumento a los héroes de la independencia. Muy poco tiene que ver los héroes de la independencia con la presión de
y la muerte de Viltipoco, porque no tiene relación de tiempo, ¿no? Estamos hablando de casi 1600, y la independencia fue mucho más adelante. Por ahí, ¿no? Hay una contradicción, y por eso es importante entender la historia, ¿no? Obviamente que este monumento fue realizado también por Aveldaño, Soto Aveldaño, que fue un escultor porteño, ¿no? Que bueno, en ese momento y en ese auge también del arte, bueno, como ocurre en muchos lugares de América, llegó a realizar este gran monumento, que en algún momento muchos decían, bueno, era Tupac Katari, pero está en el Congreso, ¿no? La historia y la realización de este monumento. Lo que planteamos que en estas épocas, entre 1600 y 1700 en nuestra región, hay una gran dominación y un reparto de tierras, ¿no? Este reparto de tierra, bueno, excluye obviamente a las poblaciones que vivíamos o que vivían allí en nuestras regiones, en la Puna, y esto hace, ¿no? Que se empiecen, las personas tenían que arrendar, o sea, tenían que pagar un arriendo, vivían en el lugar y tenían que pagar un arriendo a quien era el encomendador de ese lugar. Luego que se termina la encomienda, bueno, quedan personas de la clase, digamos, dominante, que toman esa representación, y a quienes también se debería seguir, ¿no? Siempre hubo sublevaciones en 1875, luego de las grandes batallas, ¿no es cierto?, que se dan en la Quebrada por la independencia, luego por el límite con Bolivia, y el límite del Estado argentino, ¿no es cierto? Hay un grupo ya cansado, los hermanos y hermanas de la Puna, ¿no es cierto?, el ejército argentino, ellos se rebelan, y el ejército argentino dicen que no van a pagar, y quieren sus territorios, que se pongan a su nombre los territorios, y el ejército argentino los invade, ¿no? Y se libera una guerra. Este ejército argentino viene de Salta y de Jujuy, de San Salvador de Jujuy, y llegan y invaden toda la zona de Cochinoca, y esto se llama la batalla de Quera. La siguiente. Esto queda muy marcado en nuestras comunidades y en nuestro pueblo, ¿no? Todas estas guerras plantean, ¿no es cierto?, una disminución demográfica, ¿no es cierto?, por las muertes que hubo, ¿no? Esto no queda aquí, ¿no? Por eso muchas veces nosotros decimos, pero eso pasó allá en aquel tiempo. No, todavía acá en 1940, en el gobierno de Perón, estos mismos hermanos siguen reclamando que sus territorios estén a su nombre, ¿no? Que no venga el marqués en ese momento, antes estaba el marqués de Xavi, ¿no? Bueno, otros terratenientes, o sea, otros que venían y cobraban en nombre de algún terrateniente, y decía, no, pero esto está a mi nombre y lo tengo que pagar. Seguían las quejas, ¿no es cierto? Y en 1946 bajan a Buenos Aires indígenas, ¿no? Y allí se le denomina a esta marcha el Malón de la Paz, ¿no? Es la denominación. Hablan con el general Perón, en ese momento presidente, quien bueno, los atiende solamente desde el balcón, y luego lo instala en ese momento en el hotel de los inmigrantes, y lo deportan a Jujuy nuevamente en el tren, ¿no? Hay varios de ellos que se bajan, y niños y algunos hombres, y bajan para volver a solicitarle, ¿no?, que se coloque a nombre de ellos los territorios, ¿no? Todas estas luchas y estas resistencias pasan, ¿no es cierto?, siguen sosteniéndose hasta el momento, y se siguen reivindicando, ¿no? Pasemos a la siguiente. Esto que estoy mencionando es de la zona y Quebrada, ¿no?, del norte jujeño. Ahora voy a mencionar lo que también nos acontece en el oriente de Jujuy. Esto es como para marcar, ¿no es cierto?, que somos descendientes indígenas, y que estuvimos
siempre en nuestros territorios, ¿no? Y que estos procesos de colonización, de domesticación, como yo les dije al principio, de civilización, ¿no? Han llegado a exterminar y a excluir y a manejar de una forma atroz y genocida, ¿no es cierto?, a nuestras comunidades. Esto ocurría muchísimo ya cuando estamos hablando en fines de 1800, por eso le digo 1900, los grandes ingenios, muchos habrán leído a Galeano, ¿no?, en las venas abiertas de Latinoamérica, y realmente, bueno, ya no había, digamos, como estas grandes minas como Potosí, toda la explotación que se hacían de otros, se sacaba oros y de otros lugares, ¿no? Pero sí empezaron a ver de qué forma, ¿no es cierto?, sacar materias primas y utilizar los territorios, ¿no es cierto?, para tener su progreso, ¿no?, civilizatorio y moderno, ¿no? Y esto ocurrió en Jujuy, Salta y Tucumán, y mucho más en Jujuy, lo de los ingenios, ¿no? Estaba el ingenio Ledesma y el ingenio La Esperanza. Ocuparon todos los territorios, y más allá de la ocupación, que no es nada menos, ¿no?, la explotación que se hizo con los hermanos y las hermanas de nuestras comunidades, ¿no? Y el asesinato, ¿no? Y esto decía, bueno, ahí puse algunas referencias con respecto a esto, ¿no? Que están los pueden encontrar en mucha bibliografía, ¿no? Por ejemplo, una de las condiciones y que se daba mucho en esta zona del Oriente, bueno, primero fueron las de las iglesias jesuitas, que, bueno, eran, digamos, las formas más, entre comillas, ¿no?, dijéramos, más amables, ¿no?, de civilizar o de evangelizar. Al no lograrla, obviamente que ya había otra forma, que era la forma militar, ¿no? Uno de los sacerdotes jesuitas, Pedro Lozano, él escribe, ¿no?, castíganse con las armas católicas las naciones moscovíes y toba para reducirlas. Esto son escritos, ¿no?, en sus relatos, que es lo que ocurría, ¿no?, en aquellas regiones del Oriente jujeño. Están las comunidades huichí, las mocoví, tobas, también las abaguaraní, muchas que también se han utilizado términos despectivos para poder, para minimizarlas, ¿no? La obsesión del bautismo también en los indígenas, y en aquellos momentos, con la enfermedad de la viruela, sabían que los hacinaban en lugares para que luego vayan a trabajar en la zafra, ¿no?, de los cañaverales, de los ingenios, y hacinados ahí morían, ¿no?, por esta enfermedad de la viruela. Entonces los obispos los querían bautizar, y ellos le decían que el cacique le responde de esta manera, ¿no?: no quiero ser cristiano, que tú vienes a matarme como has muerto venerables de mi nación en estos días, ¿no? O sea que ellos lo único que planteaban era, para su salvación, era el bautismo, ¿no? Esta situación lo plantea también uno de los científicos que ha estado también en esta región en ese tiempo, haciendo un estudio, el científico alemán Nietzsche, que visita el ingenio La Esperanza, y quien dice, ¿no es cierto?, que plantea, ¿no?, que el maltrato, ¿no? Él dice que se maltrata a los indígenas, pero él plantea que se le puede ver que pueden ser para la producción industrial, ¿no?, que tienen los ingenios, ¿no? Una de lo que le decía, ¿no?, una de las categorizaciones que se dan y que continúan en la actualidad, esto de machos, chinas o sacos, es esto, ¿no?, de disminuir la humanidad de los indígenas que eran arrancados de los territorios,
¿no? Cazadores de indios, así se los llamaban, ¿no? O sea, específicamente venían no solamente militares, sino criollos que se ocupaban de sacar a los indígenas de sus poblaciones y llevarlos como mano esclava a los ingenios. Esto fue claro y fue evidente. Bueno, hay muchísimos, estos registros están, por ejemplo, de los osacos chinos y chinas, están obviamente así nombrados, chinos y machos, están nombrados en los registros contables de los ingenios, ¿no? Con esto más o menos pretendo plantear, ¿no es cierto?, la forma del genocidio. Es mucho más extenso porque la verdad que hay mucho para investigar. Aún así, ¿no es cierto?, esto lo planteo como esto, ¿no?, este encubrimiento que hubo de la modernidad, ¿no?, pero que aún en la actualidad se pasea, ¿no?, como desnuda, ¿no? Quizás en las regiones, o sea, no se visibiliza, por ejemplo, esto a nivel del Estado o a nivel institucional, ¿no es cierto?, o en reparar, ¿no?, con políticas públicas. Jujuy es una provincia que se han hecho exploraciones mineras, ahí pongo un mapa, ¿no?, de las que se les ocurra, se han hecho exploraciones y explotaciones mineras. Hay minería a cielo abierto, las comunidades aún resisten, ¿no?, y luchan para poder mantener sus territorios libres de estas contaminaciones. Estas explotaciones de minería a cielo abierto han contaminado, no solamente quitan el agua, como ya lo sabemos, sino que también dejan, ¿no es cierto?, niños con plomo en sangre, que eso fue y es todavía algo que ocurre mucho en nuestra región de Abrapampa. Ahora están, bueno, la explotación de sales de litio, ¿no? Tenemos salares en nuestras regiones, y después también, bueno, la zona de la Yunga, ni hablar con los ingenios y la contaminación, y estos ingenios lo que hace es más esto de la hacinación, ¿no? Si ustedes vienen alguna vez en Jujuy, y van para el lado de los ingenios, yo siempre me quedo mirada porque es como entrar a un campo lleno de cañaverales y entre medio encontrás un pueblo, ¿no?, de 10 cuadras, suponte. Y allí vive la gente, toda amontonada, ¿no? Y seguís kilómetros y kilómetros y kilómetros de cañaverales y volvés a encontrar otro pueblo, ¿no? O sea, ¿cómo se han construido? Y bueno, ni hablar toda la hacinación también de las comunidades y de los descendientes indígenas que quedaron hacinados en la misma ciudad del Libertador General San Martín, ¿no? Este es el progreso que planteaban, ¿no? Y el desarrollo que se planteó en este espacio de siglo, y que fue también un saqueo, y es un saqueo, y las consecuencias, ¿no es cierto?, que tienen que ver, que la vamos a ver con la salud, ¿no? Yo puse acá una imagen de un hermano que está tejiendo, de Iruya. Iruya queda acá en Salta, pero está al límite de Humahuaca. Los que conocen Argentina o han venido para el norte, por ahí se llegaron. Iruya es un pueblo colla, ¿no?, que les recomiendo que vean una documental que se llama Río Arriba. Es un pueblo colla, como todos los pueblos de acá, que cuando llegó el tren, por eso coloco un mapa también del tren, ¿no?, que fue un elemento también de captura y de arriendo, de remar y de tomar a los hermanos y hermanas de los pueblos indígenas y de llevarlos a estos lugares para que puedan, para esclavizarlos, ¿no? Este hermano que está tejiendo allí en Iruya, ¿no es cierto?, él contaba y él cuenta en este documental cómo se los llevaban de niños, ¿no? Los osacos eran los niños y niñas, ¿no?, que, bueno, servían para pelar las cañas, ¿no? Y los endeudaban, colocaban almacenes en cada lugar, los endeudaban,
los engañaban, ¿no es cierto?, con mercaderías, con telas, con lo que sea, o con nada, los engañaban y los subían y los llevaban. Y eso era también una constante. Esto llevó a que muchas tierras y muchas terrazas de cultivos, como le llamamos acá, de nuestras comunidades, se vinieran abajo, porque no se las podía sembrar. La cosecha acá, la zafra, ¿no es cierto?, desde junio hasta diciembre. Y desde junio a diciembre nosotros tenemos preparación de la madre tierra y la siembra. Sabemos que estamos en época entre invierno y primavera. Y al no estar la gente de la comunidad, sus habitantes, ¿no es cierto?, esas terrazas de cultivos se empezaron a desboronar. Y se empezó a perder mucha de los alimentos de nuestras regiones. Pasemos a la siguiente. Bueno, entramos en el área que todo esto también tiene que ver con la salud, ¿no? Por ahí el sistema sanitario moderno comienza a tomar, ¿no?, esta conformación, se empieza a configurar en base también a denigrar o a disminuir también el saber de las comunidades de los pueblos indígenas, ¿no? Y está muy clarito en este texto donde dice que los gobernantes de Jujuy compartían la convicción de ser depositarios de una tarea civilizadora, cuya finalidad era sustraer a los habitantes de la provincia de sus sistemas curativos propios, basados en la aplicación de hierbas medicinales o en la acción sugestiva y torpe de los curanderos, que explotan la ignorancia de los pacientes, ¿no? Esta es una constante en todo documento que uno vea. Yo, bueno, estuve revisando varios documentos que uno ve, ¿no es cierto?, en la configuración o en el comienzo del sistema sanitario moderno en Jujuy, ¿no es cierto? Esta era una de las premisas, digamos, para poder, o de la justificación para la creación de un sistema de salud, ¿no? Otras de su base, bueno, la dejó también, obviamente, la corona española, y luego las epidemias y las guerras, ¿no?, que conformaban y hacían, digamos, que espacios de casas o de los conventos, iglesias, fueron, ¿no es cierto?, los lugares donde se atendía a los heridos, a las heridas, pero obviamente tenían que ver con la gente que circulaba dentro de la comunidad, del pueblo, ¿no?, bien urbanizado ya, pero dentro de esas características, ¿no? Así que en 1892 se crea el primer Consejo de Higiene en San Salvador de Jujuy, y en el 1850 también el Hospital San Roque. El Hospital San Roque es de esa fecha, todavía en la actualidad existe el Hospital San Roque en la provincia de Jujuy. A ver la siguiente. Cuando por ahí colocamos esto de enfermeras, auxiliares, y como, bueno, damos cuenta de que eran técnicos, o sea, personas que cuidaban, ¿no?, y que tenían, digamos, algún tipo de vocación para el cuidado de las personas, ¿no? Se daban, ¿no?, estos hechos de corrupción, obviamente, porque también estos sitios de asistencia, tanto hospitalarias como de creación de servicios de campaña, eran sitios que tenían beneficencia, ¿no?, o sea, que les daban el beneficio a los gobiernos de Buenos Aires, alguna empresa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Jujuy, de los ingenios, crearon en San Pedro de Jujuy un hospital, ¿no?, que lo creó Lynch, que es uno de los dueños, digamos, de estos ingenios, que también crean servicios de campaña en la Puna y en la Quebrada, porque tienen minas, ¿no?, minas también allí, en esos lugares, ¿no? Así, este crecimiento también industrial en Jujuy, sabemos que, por ejemplo, Palpalá, nuestra localidad, tiene un centro se llama Acero Zapla, ¿no?, que fue un centro industrial de acero muy fuerte en Jujuy, que bueno, abastecía a toda la provincia, y era un centro militar, ¿no?, de acero. Este material, obviamente, que se distribuía a todo el país, y afuera también se exportaba.
En adecuación a las nuevas concepciones se creó también ya para el gobierno peronista, ¿no es cierto?, la Dirección de Sanidad en 1949, me estoy perdiendo ya, el Ministerio de Salud y Asistencia Social por Ramón Carrillo, que bueno, lo conocemos mucho, ¿no es cierto?, y empieza también a plantear, ¿no?, este aspecto sanitarista, ¿no?, en el país, y bueno, se crea la Escuela de Enfermeras, de parteras y enfermeras en el Hospital San Roque, siempre en concordancia con lo que también estaba sucediendo en Buenos Aires. Y bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. La siguiente. Este sistema, ¿no es cierto?, de salud está caracterizado por esta fragmentación y basado obviamente en este accionar corporativo, ¿no?, entre gobiernos y los gobiernos obviamente que siempre estuvieron, digamos, de mano de terratenientes o descendientes de terratenientes o de la burguesía que existía, ¿no es cierto?, en nuestra provincia, y bueno, y este espacio mercantilista, ¿no? Entonces, hay Mirta Fleita, es una doctora investigadora, ¿no?, que es la que hace, digamos, este recorrido de la historia de la salud en Jujuy, ¿no? Tiene muchas muy interesantes, y ella, bueno, ¿no?, plantea esto, ¿no?, que las formas de enfermar y de morir van marcando la necesidad de replanteos de la estructura de distribución de la riqueza y de los límites. Y esto era muy característico, ¿no? Y ahí les coloco un pedacito de un texto de Toco Zuleta, es un escritor indígena, ¿no?, de acá de Humahuaca, ¿no?, donde hace una descripción de un médico, ¿no?, en Tilcara, ¿no?, y esa descripción, Chincanqui es un libro muy, muy lindo, muy interesante, y en esta parte, ¿no?, es muy atrevido, ¿no?, como decirlo, porque describe claramente cómo era el posicionamiento del médico, ¿no?, del sistema médico en Jujuy. Era el característico doctor de pueblo, un cordobés alto, rubio, hijo de italiano, estaba en Tilcara porque ganaba mucho más que en una ciudad, y como el clima le venía bien por su sequedad para el asma que padecía, se quedó a vivir. Pero en su adentro despreciaba profundamente a esos negritos entre los cuales tenía la mala suerte de vivir, encima con la obligación de curarlos, ¿no? Este relato comienza así, o sea, es mucho más largo, pero luego describe, ¿no?, una situación que presenta en esto, ¿no?, que él mismo relata. Se las voy a leer un poquito para que tengan idea cómo continúa su relato. A ver. Ahí está. Como todos los médicos del hospital estaban unos meses solamente y se iban, el ministerio lo nombró director del hospital porque era el único que residía en el pueblo. Los otros médicos eran por el estilo, y trasplantando a ese paraje exótico en medio de una población que ellos no consideraban a su altura, la atención que brindaban no era de ninguna forma igual a la que prestaban a alguien de su mismo color. El hospital era su gueto. Ahí dormían, comían, pasaban sus ratos libres, no se mezclaban con la gente del pueblo, así que ignoraban sus anhelos, necesidades y sus formas de vida, tan solo podían imaginarla. Ahora, uno de ellos, o sea, un médico, estaba enfrente de Chincanqui. Chincanqui es un curandero. Entonces, un policía, ¿no?, porque hay una denuncia, dice que le dice al doctor: lo hice llamar, doctor, discúlpeme, pero este hombre dice que no ha cometido ningún delito y que no hay motivo para tenerlo detenido, le explica el comisario con toda deferencia. Mire, comisario, yo estoy muy ocupado en el hospital. ¿Tiene un código penal? El comisario saca el libro de su escritorio. Ahí tiene, doctor. Eso es, y lo hojeó. Aquí está, escuche, dice el médico. Al curanderismo se refiere
el artículo 208, inciso primero, que dice: será reprimido con prisión de 15 días a 1 año el que sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, agua, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aún a título gratuito. ¿Está claro? Y ahora me voy, porque me esperan pacientes. Y salió con aire majestuoso, sin mirar siquiera a Chincanqui, como si no existiera. Este era el trato, ¿no? Y esto lo describe muy bien don Toco Zuleta, que bueno, es un escritor que también hizo otros libros con respecto a la medicina, que siempre me planteaba, ella falleció, nos planteaba esto, ¿no? La despenalización de la medicina tradicional. Para tener en cuenta, o sea, la descripción, ¿no? No solamente desde una investigadora, sino también de la población, de la comunidad, de la mirada que se tenía del sistema médico y en esta representatividad a un médico, ¿no? A la siguiente. Hacía una pregunta ahí, ¿dónde quedaron los indígenas? Por ahí, ¿no? Decía, porque hablamos del sistema médico y se abre, ¿no? Se abre ahí como un, es decir, ¿no? El médico, el sistema médico, todo, pero ¿y los pueblos dónde están, no? Es como que si no fuera para el pueblo, fuera para un solo sector, ¿no? Sin embargo, los pueblos seguimos existiendo, los pueblos indígenas, ¿no? Y como yo les decía, y les voy a seguir comentando, pueblos indígenas teníamos y tenemos nuestras formas y nuestras organizaciones políticas, económicas, comunitarias, y nuestra cosmovisión, ¿no? Por eso les digo que en Jujuy todavía somos collas, guaraní, atacamas, omahuaca, ocloyas, tilianes, tobas, tuaras, cuaya guaraní, el huichí, ¿no es cierto? Muchas etnias, ¿no? Que todavía persistimos y pervivimos en nuestra provincia, ¿no? Con todo lo que eso significa. La siguiente. Siguiendo este relato, ¿no es cierto?, de cómo se fragmenta, ¿no? Y se ve esta exclusión que se produce desde un sistema sanitario que no contempla al otro, ¿no? En este caso lo que veníamos diciendo. Ahí tomo un pedacito de un texto también de Raquel Irene Droveta. Ella escribe una investigación donde dice, su libro se llama Antarca No, significa de espalda no. Ella hace todo un estudio sobre género, sobre la violencia obstétrica en nuestras localidades de Susque, ¿no? Los cambios generacionales en la atención del embarazo y el parto en las mujeres de Susque, ¿no? Susque queda en esa botita que les dije, de amarilla, que se veía abajo de Jujuy para el costado. Estas mujeres, cuyos partos han acontecido desde el fin de la década de 1970, han transcurrido parte de sus trayectorias reproductivas en ausencia de atención biomédica, valiéndose de la terapéutica tradicional para la atención de sus padecimientos y solo posteriormente fueron integrándose al actual sistema alopático. Ella, bueno, en todo el libro hace esta referencia, ¿no? De toda una generación de mujeres que han parido en su casa y otra generación que ya empiezan a ser en partos institucionalizados, ¿no? Ya estamos hablando de 1970, ¿no? O sea, ¿no? Que hasta ahí, obviamente, y en estas regiones, es más, en Humahuaca, yo tengo 55 años, bueno, yo nací en San Salvador de Jujuy, pero acá en Humahuaca las personas que son de mi generación y que nacieron, que tienen mi edad, han nacido en su casa. Entonces, esta práctica, ¿no? Y bueno, la característica de esta práctica en nuestra región es que no es que había solamente una partera que tenía la especialización en eso, ¿no? Por eso nosotros planteamos que el parto es una práctica comunitaria. Es una práctica que nos da esta capacidad de
y también, ¿no?, de una conformación mucho más amplia que un modelo familiar, quizás como se planteó desde Occidente, mamá, papá, hijo, hije, ¿no?, de ese grupo familiar, ¿no? Y esta doctora, Drobeta, lo dice bien en su análisis, en su estudio, ¿no?, que no podía caracterizar a la familia tipo, porque dice en una misma... en un mismo hábitat, o sea, en una misma casa, porque no hay una sola casa que vive, no vive una sola familia, es como que viven todos, no lo podía localizar y focalizar o como concentrar, ¿no?, a ese modelo de familia. Entonces tuvo que hacer todo otro tipo de estudio para poder determinar de qué forma plantear, ¿no es cierto?, ese grupo social, cómo se mueve y de qué forma conviven, ¿no? Así que es muy interesante cómo debemos también quitarnos, ¿no?, todos esos modelos que nos han producido o traducido desde Occidente, ¿no? Por eso es que en este camino que yo empecé a desandar, ¿no es cierto?, empiezo a ver también desde mi familia, desde mis ancestros, todo esto, ¿no? Y bueno, ahora obviamente lo vamos como fundamentando un poco también por otros estudios de otras personas académicas, como por ejemplo esto, ¿no?, que sigue planteando las prácticas médicas tradicionales se implementan en un espacio no simplemente alterno, sino marginal del ámbito terapéutico alopático preponderante. Las prácticas tradicionales se refieren a estas otras prácticas que no una salud hegemónica, biomédica, que siguen sosteniéndose en nuestras comunidades, ¿no? Por eso que en nuestros pueblos, a pesar de todo lo que ya vimos, seguimos sosteniendo estas prácticas, ¿no? Desde la espiritualidad, desde las plantas medicinales, desde las curaciones simbólicas, desde las creencias, desde los ritos, ¿no?, que planteamos en cada acto que realizamos. A la siguiente. La medicina tradicional no hace mucho, hace poco fue, digamos, declarada por la ONU como una estrategia, ¿no es cierto?, para conservar la salud y un derecho de los pueblos indígenas y de todos y todas para sostenerla. Y esto fue también, se propuso un día, ¿no?, como el Día de la Medicina Tradicional, que es el 22 de octubre, y hay una estrategia, ¿no?, de la OMS con respecto, y esto lo pueden buscar o googlearlo, ¿no es cierto?, y está el manual, o está, bueno, hay mucha información, pero está bueno esto porque da algunos parámetros y algunos lineamientos para poder entender o poder trabajar desde la medicina tradicional como un aspecto más, y un aspecto que está aún vigente, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas con respecto a la salud. La siguiente. Estoy mirando la hora y ya vamos a ir rapidito, porque es mucho tiempo. Ya llevamos 1 hora, Sara. Este proceso, sí, ya. Este proceso, ya creo que termino, ¿no? Bueno, este proceso lo empezamos a caminar y lo principal para esto es también el respeto por la comunidad, el respeto por la autonomía, ¿no?, de la comunidad, y es el permiso que se debe pedir a la comunidad para realizar cualquier tipo de actividad relacionada, en el caso de la salud o en cualquier otro tipo de caso, ¿no?, porque si no retomamos y volvemos a lo anterior, ¿no?, de imponer. Entonces, para eso hemos realizado desde el 2016 3 encuentros, ¿no?, muy interesantes acá en Humahuaca, en La Quebrada, y por último en la Universidad de Jujuy, en la UNJU, con respecto a la salud intercultural. La siguiente, pasada. Esto se hizo también como invitando, ¿no?, a hermanos y hermanas de varios países, y también enfermeros y enfermeras, ¿no?, que vinieron de Buenos Aires, de muchos lugares, y esta práctica lo hicimos también con una actividad muy interesante como, bueno, es de la atención primaria de la salud, como es el RCP. Pasa a la siguiente.
El RCP es una técnica, ¿no?, de la salud biomédica, y bueno, nos sirvió también para poder, ¿no?, trabajar ambos modelos, ¿no es cierto?, revitalizar la medicina tradicional, empoderar también a los médicos, a las médicas tradicionales de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, y también realizar otra práctica, como en este caso fue el RCP. No, ma, prefiero al mediodía, porque después, Pasada si no, siguiente. para entrar acá en Perdón. casa es un quilombo. No sé, Entonces prefiero al mediodía, no sé voy quién. vengo temprano con el nene, ¿entendés? Por favor, ¿se pueden mutear? Sí, ya vi. Otra actividad también en la que he trabajado muchísimo es el tema de la violencia de género, que bueno, es algo también que se ha tomado muy, muy fuerte en nuestra localidad y en toda la provincia, como en todos lados, ¿no es cierto?, que está siendo también visible, pero este espacio también tiene un espacio de la interculturalidad, que es necesario entender que nuestras comunidades muy poco se entienden, ¿no?, estos conceptos de género, porque no tienen, digamos, incorporado este enfoque, o por lo menos no lo ven de la misma forma que se ve desde Occidente. Entonces tenemos que plantear y retomar, a ver de qué forma se percibe o se plantea o se sensibiliza con respecto a la violencia, ¿no?, por motivo de género. No imponiendo, ¿no?, sino tratando de dialogar, que de eso se trata la interculturalidad, de un diálogo, ¿no es cierto?, para entendernos y comprender y sacar, ¿no?, a provecho las definiciones de las problemáticas y algunas soluciones. La siguiente. Bueno, más actividades que he realizado, por lo menos y que seguimos realizando también con hermanas ahora de México, de Colombia, de todos los lugares que se quieran sumar, es la radio, ¿no? Los medios de comunicación son muy importantes para poder difundir y divulgar la medicina tradicional, o los diferentes tipos de medicinas, los procesos de salud que tenemos las personas, quizás no llamadas con esos nombres, sino con otros, ¿no?, en donde, por ejemplo, dentro de los pueblos nosotros no vamos a encontrar una traducción en las lenguas que diga que es enfermedad es como se puede asemejar, como por ejemplo decir que es un desequilibrio, que ya creo que lo explicó Carla, sí, Carla lo explicó la semana en el conversatorio. Hacer, digamos, esta revisión también con respecto a qué es, cómo percibimos, o cómo entendemos, o cómo lo sentimos al desequilibrio, o cómo sentimos que se produce la enfermedad o la sanación, ¿no es cierto?, tiene que ser también un espacio abierto, no condicionado, ni dado, ni estático, ¿no? Esto también está muy relacionado con nuestra madre tierra, con nuestras ceremonias, con el resguardo, ¿no? Por eso yo siempre pongo que en estas imágenes son nuevas, hermanas, ¿no es cierto?, que todavía están luchando en sus territorios, abuelas que luchan en su territorio en contra de la minería a cielo abierto, de la expropiación y de los territorios que quieren expropiarlos todavía en nuestra provincia. La siguiente. Las mujeres indígenas estamos recapturando de manera activa espiritualidades ancestrales para descolonizar aquellos universos occidentales que fuimos forzadas a adquirir, ¿no? Este es el mensaje que quiero dejar, aparte también un mensaje de una hermana de Bolivia, con la que entendemos, ¿no?, del feminismo comunitario, de tantas otras hermanas también de Latinoamérica, que entendemos que las mujeres vamos a formar, y que tenemos también, no digo un deber, pero sí una responsabilidad, y quizás este momento, ¿no?, de empoderarnos para salir adelante, transformar el mundo, ¿no?, y ser un poquito más rebeldes. Mucha rebeldía. La siguiente. Creo que ya terminamos. Ahí está. Ella es Julieta Paredes, me encantó su poema, ¿no? La palabra sale de mi boca,
Esa la boca que aprendió a masticar los sonidos, sonidos con los que lastimaron los oídos de mis mayores y los oídos de nosotras y nosotros, su continuación. Siglo de esta estridencia, años de violencia que estremecieron la piel que guarda la música de nuestras memorias. Quisieron se diluya nuestro ser y existencia en el silencio de las tumbas, pero desde ahí volvimos armadas de palabras. Tengo la palabra, mi abuelo me entrenó la lengua. Desde niña hice los ejercicios de las 5 vocales para afilar las consonantes y plantear nuestros pensamientos de palabras estalladas y glotalizadas. Hoy tengo los sonidos en la boca, hoy tengo los sonidos en la mano. Escribo en la lucha de pueblos ancestrales los sonidos del corazón que late de esperanzas. Por eso mi palabra, que es lo único que tengo, promete a mis hijas e hijos que no descansaré hasta acabar con todo tipo de opresión y plantear la semilla de la comunidad de comunidades. Gracias. Muy interesante, Sara. Sara. Yo también estoy emocionada. Esas palabras, sí. Realmente hizo un reconto interesantísimo de la historia, ¿no? De la comunidad del noroeste argentino, de todo el tiempo que la colonización se tomó para, de alguna manera, imponer los conocimientos occidentales, ¿no? Y la medicina occidental, dejando de lado todo lo que es el conocimiento ancestral y cómo fue metódicamente trabajando sobre eso hasta disminuir las comunidades y despojarlas, ¿no? También Sara nos habló del mito de la colonización que traía el progreso, el desarrollo, ¿no? La ciencia, la cultura, y necesariamente para eso debió someter los pueblos originarios en el norte argentino, como hizo en realidad en todos los territorios donde vivían pueblos originarios. Y bueno, y a pesar de eso, la resistencia de los pueblos originarios, vamos a decir que se abrieron camino y que hasta el día de hoy mantienen su medicina ancestral, ¿no? Y que gracias a Dios esa voz, como decían en el último poema que nos leyó Sara, hace que persista ese conocimiento y se luche y aparezca nuevamente tratando de abrirse camino, ¿no? Porque no la espiritualidad y el buen vivir y la visión, la cosmovisión indígena no se ha roto, no ha quedado en el pasado, no es algo del pasado, sino que sigue presente y viva como siempre, ¿no? Y se ve la resistencia y bueno, Sara es justamente de alguna manera un exponente de esa resistencia originaria, ¿no? Sería interesante si quieren hacer preguntas que se puedan hacer alguna pregunta en el chat. Acá estoy viendo el chat ahora que me estoy reponiendo. Y hay gente que un placer volver a verte, dice Ingrid, a Silvia la saluda. Después acá Noemí Viveros desde la escuela Cecilia Gerson saluda. Silvia Valdés de Morón. Hoy encontré que fue ingresando mucha gente que no vi en los otros conversatorios. Muy significativo, pone Noemí Viveros, esta placa con vendas. Acá hago un alto para decir que si por favor pueden completar el formulario que está puesto a las 6:32, más que nada para que podamos entregar los certificados con el nombre, porque a veces hay gente que pone Cris o Cristina o no el nombre correcto como quieren que vengan los certificados, entonces le pedimos por favor si pueden llenar el formulario. Profe, disculpe. Sí. ¿Puede volver a enviarlo? Porque a mí en el chat no me aparece. Está a las 6:32. Silvita, si podés, porque mi... Sí, ahora. Ahí está. Bueno. Lo vuelvo a poner. No, los alumnos que tengo el apellido y nombre completo, no hay problema. El problema son los asistentes que no ponen el nombre completo cuando ingresan, entonces no sabemos cómo mandar el certificado ni a dónde, si no tenemos mail tampoco.
quiero leerte Ahí lo puse, Liliana, de excelente vuelta. ponencia, Marinela Acosta, porque la anoté yo y no es Marianela, es Marinela Acosta, dice excelente ponencia, Sarita. Silvia puso en su momento que hay países como Alemania, Suiza, que invierten mucho dinero en medicinas alternativas. Después Katiuska Alejandra dice, un gusto estar conectada aprendiendo de la hermosa e interesante experiencia de Sarita. Mis respetos para ella desde Chile. Muy emotivo pone Laura Frutos. Carla, Gracias. Carla, te mando un abrazo, no sé si lo estás viendo. Edgar, que no sé, ven, ese es no sé el apellido de Edgar, pone muy emocionante, supongo que dijo las palabras de Julieta y muy ciertas. Cristina 71, a lo que me refiero es esto, que no sé quiénes son, pone muy interesante, muy linda charla, pone Caterina Porte, muchas gracias. Lo que no veo es preguntas. Cintia Contreras, que es una alumna nuestra de 5º año, dice que su sensibilidad es gigante. Hermosas sus palabras, pone. Y Marinela vuelve a lo mismo, poner, ella queda igual en otro. muy apropiado para estos tiempos, la medicina ancestral desde La Rioja. Un abrazo cordial a todos, pone Marinela Costa. Acá pone Edgar que está con avisa quién es, Carola Agüero Portezuelo, dice, y da saludos a Sara. Preguntas creo que no hay, ¿no? No estoy viendo preguntas. Sara, yo cuando vos ibas disertando, ahora Carlita levantó la mano. Mi duda era, ¿cómo fue estudiar vos estudiaste en Jujuy o en La Rioja? En La Rioja. Claro, La porque Rioja, yo sé en que la tu primer universidad. trabajo fue en La Rioja, en las terapias intensivas. ¿Cómo fue estudiar teniendo este bagaje ancestral tuyo en un tipo de educación, yo no sé en La Rioja, pero en Buenos Aires, muy médico hegemónico tradicionalista? ¿Cómo nosotros miramos tanto a Europa? Nuestros profesionales de la salud, nuestros científicos, miran tanto a Europa, nunca no, han mirado poco adentro. ¿Cómo fue para vos estudiar con este sistema? Sí, en realidad, digamos, hay una aculturación, ¿no?, que se produce desde prácticamente desde que nacemos. Entonces, esta sensibilidad o esta alienación se va construyendo también en nosotras, ¿no? Y entonces no lo hacemos consciente, ¿no? Lo vamos tomando y tomando como naturalizado, ¿no? De la universidad tiene que ser así, no lo discutimos, no lo refutamos ni lo criticamos, ¿no? Entonces está naturalizado. Obviamente que nos hace algunos ruidos, porque si somos personas humanas sensibles, y más en enfermería, ¿no? Estamos sensibles, nos van haciendo ruido muchas cosas, ¿no? Y muchos estos elementos culturales tienen que ver con ese ruido que nos va haciendo, ¿no? Cuando ya vamos más que nada directamente al espacio laboral, ¿no? El trato con el paciente, con el usuario, ¿no? Nos ha pasado con pequeñas cosas que uno dice pequeñas, pero son grandes, ¿no? Por ejemplo, la cinta roja que se coloca en la muñeca de un niño, una niña, ¿no? Uno le dice, no, sacale porque está sucia, o me pasó, por ejemplo, de una mujer en cardiología, ¿no? Que no era en cardiología, bueno, yo no me acuerdo, creo en terapia, que había que nos habían indicado que le cortemos el cabello. No me acuerdo por qué, pero eso me quedó muy marcado, y de ahí como que yo empecé a ver de otra forma, ¿no? Y la mujer se puso a llorar,
le agarró una depresión, taquicardia, después se alteró, ¿no? O sea, tenía cuando vos ves eso en un espacio, ¿no? Como que como a mí me dio la sensación como que la estaba torturando, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo puedo estar haciendo esto? ¿No? Y ella, y su costumbre, o sea, no es, es su cabello, ¿no? Dice, no me voy a cortar, no quiero cortar, y yo, no, porque, como la otra colega, porque mirá que tenemos que hacer esto, lo otro, o sea, de él, querés convencerla, ¿no? Y de última, acusándola y haciéndola sentir culpable de lo que le iba a pasar, ¿no? Mirá ese mecanismo que uno toma y que hace, ¿no? Porque también lo adopta, por eso te digo, es una metodología, ¿no? Y eso me hace acordar mucho a lo que dice la metodología del oprimido, ¿no? Rita Segato, ¿no? Cuando lo plantea, por eso es interesante, porque uno va entendiendo todos estos mecanismos de opresión que uno los tiene incorporado también, ¿no? Cómo lo debemos también empezar a deconstruir, ¿no? Entonces, ahí me hizo ruido, ¿no? En la universidad me hacía ruido el hecho de que no teníamos participación política. Yo veía que todos los otros centros, todas las otras carreras tenían participación política. Y nosotros no. Yo siempre fui muy así, inquieta, ¿no? Veía que no había centro de estudiantes, que no nos comprometíamos con nada, ¿no? Entonces decía, ni formación tampoco con respecto a... Entonces esas cosas también te van haciendo ruido, ¿no? Creo que eso, ¿no? Que te interpela, está bueno que te interpele, lástima es cuando no te interpela es porque algo está pasando, ¿no? Tal cual. Creo que sí. Bueno, Sarita, hay una pregunta de Cristina Fernández que no la hace, así que, acá no sé si será esto, relación partos humanizado en domicilio e incremento de patologías neonatales. No sé si querés abrir el micrófono. Sí, perdón. Sí, lo que pasa es que es la primera vez que me conecto por esta plataforma. Estoy tan acostumbrada a Teams que me cuesta el manejo. No, mi pregunta me encantó, Sarita, la verdad, muy, muy interesante. El tema es que está muy en boga. Yo estoy todavía en actividad y hago neopediatría y soy docente de materno-infantil en La Matanza. Está muy en boga esto de volver otra vez al parto humanizado, el parto en domicilio, con las doulas, con la mujer en la tranquilidad de su hogar, acompañada con su familia. Pero también hay como un incremento paralelo, y eso quiero que me saques la duda, con el tema de las encefalopatías hipóxico-isquémicas, de los partos expulsivos prolongados que no llegan a un centro asistencial y que en las neonatologías están aumentando este tipo de patologías. No sé cómo entender esta relación. Estoy muy de acuerdo con el parto humanizado, pero esto me suena también. Sí, entiendo tu pregunta, porque, bueno, ahí es lo que yo apuntaba, ¿no? Leyendo también este material de esta doctora, ¿no? Que hace todo este análisis, y después hay otras también investigadoras, con respecto a los partos. ¿Cuál era la causa? O sea, la base, digamos, de la herramienta básica para poder institucionalizar el parto en Jujuy, ¿no? La APS, acá se dio mucho lo del tema de agentes sanitarios, en la época en los 1930, empezaron a ver personas, ¿no es cierto?, en las comunidades que acompañaban al médico a digamos, tomar la muestra por la tuberculosis, ¿no es cierto?, a colocar las vacunas, todo eso. Entonces, para reducir la mortalidad, obviamente, por la vacuna, pero también se empezó a tomar el tema de la mortalidad infantil, ¿no? Y materna infantil, ¿no? Como para sistematizar e institucionalizar el parto y controlar, obviamente, a los recién nacidos. ¿Qué sucedía? Que esa institucionalización en nuestras comunidades fue brusca, porque tomaban el acto, ¿no es cierto?, del parto como una enfermedad, ¿no? Y le hacían desde un acto que ya sabemos, más si vos trabajás en esa área, ¿no? Sabés que es horizontal, que las mujeres también tienen su cuidado
espiritual, no dejan que los varones le revisen o le vean su parte genital, sus genitales, ¿no es cierto? Su Sí, está genitalidad. perfecto. Entonces, todas esas cosas no se contemplaban. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Si la mujer se asustaba, cuando se asusta, se contrae. Sí. Y no, y no tiene el bebé, ¿no? Entonces, o sea, produce, ¿no?, un retraso en el parto. Entonces, bueno, había un montón de complicaciones que se empezaron a dar, que también tenían su forma de solucionar las comunidades, ¿no? O las mujeres, ¿no?, en la región. Por eso decía, la enfermedad del parto, así como la enfermedad, bueno, tenía nuestras consecuencias. Lo que sucede, con lo que vos me decís, es que yo creo que tiene que haber un proceso mucho más amplio, no es que yo tengo dos amigas que son dulas y que quedaron embarazadas y no pudieron tener su parto en su casa. Voy a decir, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Ni siquiera tuvieron parto, cesárea, ¿no? Entonces voy a decir, ¿qué es lo que ocurre? Creo que también nuestro espíritu, nuestro organismo y todo lo que nos rodea ha tomado a todos estos elementos también que a través de los siglos y de los años nos han instalado, ¿no es cierto? Y va a costar, ¿no? Va a costar. Entonces, no sé creo que todavía hay esa forma de no conocer tu cuerpo, ¿no? Las mujeres hasta muy pocos años, hace pocos años, las mujeres conocían su cuerpo. Me decía una señora, ¿cómo alguien me puede decir, una señora que tuvo un bebé, me decía, yo ya tengo ganas de tener, y el médico decía, no, todavía te falta, pero yo soy la que siento. O sea, No, él me sí, está sí. diciendo qué es lo que siento, o sea, él tiene que Claro. saber lo que yo siento, ¿no? Por eso le digo que es muy, abarca muchas cosas. Yo no creo que, bueno, sí, las parteras ayudan y todo lo que sea, pero creo que va más allá de una específicamente. Creo que tiene que ver todo un contexto, ¿no? No sé, ambiental, no solamente el ambiente que sea bonito y como es, sino va más allá, ¿no? No sé, creo que faltaría mucho, me parece, para llegar de nuevo a retomar ese acto comunitario, ¿no? Por eso lo planteo como un acto comunitario. Es muy, acá le asistía al parto, a veces la mujer misma, sola, tenía yo Es conozco un acto señores que, natural, sí, sí. claro, solas asistían sus partos, cortaban hacían la ceremonia para guardar o para enterrar a la placenta. Otras venían, pero era un acto, o sea, que todos deberían sentirlo, porque se siente más que se estudia, ¿no? Creo. Sí, 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 sí. Sarita, Muchas gracias, Sarita. Tengo No, gente por que favor. levantó la mano, pero también tengo una pregunta. Sí. Estefanía quería preguntarte si según tu percepción hay alguna evidencia de cambios en cuanto a las intervenciones de la salud que den cuenta de una mirada distinta y no hegemónica y que permitan que las intervenciones sean con esta perspectiva desde lo originario, teniendo en cuenta lo intercultural. Ella quiere saber si vos ves algún cambio. Me parece que el cambio fue tuyo, ¿no? Sí. Sí, totalmente. No hay, es más, justamente cuando empecé a ver a requerir, digamos, de esta transformación y empecé a buscar información, digo, tiene que haber, encontré un programa que es de salud para los pueblos indígenas, ¿no? Pero es llevarle, vi que era hacerle los anteojos, no sé, bueno, esa asistencia a los pueblos, pero no la integración y la participación de la comunidad, ¿no? Que hay muchísimo donde se puede compartir, participar y crear en conjunto con la comunidad, ¿no? La soberanía alimentaria, el parto, o sea, hay muchísimo, los abuelos, o sea, diagramaron tantas actividades, la enfermería está así, ¿no? Que yo creo que tenemos todas las herramientas también para poder, pero primero también tenemos que reconocernos, reconocer al otro, reconocernos y reconocer al otro, ¿no? Me parece. Es así.
Ingrid Bossi, Ingrid, supongo que es la Ingrid que yo conozco de la facultad, dice que fuiste muy clara en tu exposición y que no pudo participar de las anteriores, pero Sarita es la primera vez que expones, Ingrid. Y mi deseo es, una vez finalizados mis estudios, poder ir a ejercer al Chaco y brindar ayuda a los pueblos originarios de allí. No tuve en cuenta antes, dice, la importancia de las medicinas propias de cada comunidad, y está muy agradecida en esta oportunidad y emotivo el poema final. Los que levantaron la mano yo no los veo de acá. Si pueden preguntar con su voz, por favor. Buenas noches. Sí, me llamo Silvia Valdés, de Morón, Buenos Aires. Y bueno, para saludarla a Sarita, fuimos compañeras de la diplomatura de género en la Universidad General Sarmiento, acá en Buenos Aires. Así que la conozco desde ahí, y bueno, la felicito por la charla, el conversatorio, muy lindo, muy interesante, y bueno, me acuerdo del sacrificio que hizo ella para venir a Buenos Aires y poder completar la diplomatura, así que la felicito, y bueno, no sé si se acuerda de mí, pero bueno, la felicito, gracias. Gracias a vos. Bueno, yo Muchas también, gracias. si me permites, Liliana, participar. Sí, Carlita. Sí, bueno, un poco para descansar también a Sarita, y haciendo un poco yo también mis reflexiones con respecto a lo que Sarita, muy interesante, pues nos ha planteado, y sobre todo este sentir que es más emancipatorio, porque en definitiva lo que está trascendiendo en el cuerpo de Sarita, pues es justo esto, ¿no? Partir de este proceso emancipatorio que no es fácil, que a veces tienes que cruzar este conocimiento de frontera como lo ha hecho Sarita, y un tanto atravesar también por estas cuestiones racistas, clasistas, ¿no? Y bueno, todos estos ismos que realmente han hecho causar esta separación, esta fragmentación del conocimiento, y bueno, del entendimiento del mundo, y justo pues ahí es donde a veces en estos intersticios pues nos encontramos, y ahí cuando nos reencontramos pues volvemos a estos procesos opresivos y duelen mucho, ¿no? Son muy dolorosos, y entiendo a Sarita perfectamente, yo la felicito, la abrazo desde acá con el corazón. Y bueno, un poco con respecto a lo que decía Sarita, también pensaba en todo este acontecimiento histórico que trascendió en la Argentina, que es muy interesante lo que nos contaba Sarita de Jujuy, pero principalmente creo que nos debe de quedar claro, y yo creo que Sarita nos los dirá mejor todavía, ¿no? Pero creo que es la parte de más allá de poder ver la historia como algo estático, porque eso ha sido, ¿no? Realmente lo hemos visto como algo que ha quedado inmóvil, que ha quedado desanclado de nuestra propia construcción, pero realmente la historia, así como ha sido la extracción de las tierras, que nos los planteaba bastante bien Sarita, ¿no? Esta expropiación de todo lo que ha habido, las riquezas naturales, las riquezas culturales, también ha habido una expropiación de conocimiento, y creo que eso es una de las cosas importantes de esos procesos descolonizadores, y pensarlo que no fue la descolonización solamente descolonizarnos nosotros como americanos, ¿no? Sino estos procesos de descolonización principalmente han pasado casi por 3 procesos, y uno de ellos fue también los orientales, ¿no? Lo orientalizado, que también se ha tenido que descolonizar, porque también lo colonizado o lo occidental ha tratado de occidentalizar lo oriental, no valga la redundancia. Y ha pasado lo mismo con nosotros, y dentro de ello yo estaba recordando y me imaginaba un poco, partiendo de esto que decía también el presidente de Argentina, que muchos también, ¿no? Se vio como un proceso en el que a lo mejor los colonizados, como se decía, ¿no? Los colonizados son los que se ofendieron, ¿no? Realmente todos hemos sido colonizados en este territorio de la Vía Yala, y no es como un proceso que sea ofensivo porque somos colonizados, ¿no? Somos colonizados, no podemos ya ser netamente originarios, como se decía, ¿no? Y de ello, pues también vemos aquí a través de él un imaginario en una figura, que es el presidente, pero que esta figura al mismo tiempo configura a todo un pueblo, ¿no? Y a toda una nación, porque toda América Latina, pues estamos sesgados por este imaginario que el mismo presidente de Argentina tenía,
pero que no es un imaginario del mismo, ¿no? Sino es un imaginario que creció dentro de una cultura, que creció dentro de una historia, que creció dentro de una apropiación cultural, de una apropiación sentimental, corporal, emocional, y que a veces nos ha tocado como desprendernos de estos hilos de nuestro cuerpo para adaptarnos también a una cultura y ser aceptados, para no morir, porque incluso también nuestras culturas indígenas tuvieron que hibridarse para no morir, no perdieron todas sus costumbres, pero tuvieron que hacer este sincretismo para sobrevivir, ¿no? Entonces, es entendible lo del presidente, pero no podemos centrarnos como en una figura, pero sí decir lo que él está representando es lo que representamos todos de forma general, ¿no? Y aquí también lo que quería rescatar de esto que decía Sarita era la construcción de este imaginario médico, ¿no? Que finalmente este imaginario médico que tenemos todos anclados no solamente a la figura del médico, sino a la medicina como un conocimiento universal, único, ¿no? Un conocimiento científico, y que fue dado por esta historia que ya nos mostró Sarita bastante bien, ¿no? Estas palabras, estos fragmentos que Sarita nos decía de ver al otro como una persona que no tiene un conocimiento, porque creo que ahí es donde tenemos un problema. Nosotros creemos que somos conocimiento y los pueblos indígenas tienen una sabiduría. Entonces, entre un saber y un conocimiento hay una diferencia bastante inmensa, porque el conocimiento estamos dándolo como algo que debe tener un peso mayor sobre algo que tú sabes, que tú conoces, que tú hiciste o aprendiste en el camino de tu historia. Entonces, pues eso fue lo que se dio a partir de estos fragmentos que nos decía Sarita, y a mí se me hacía bastante interesante mirarlo, porque este imaginario pues viene construido desde estos procesos que ya nos decía Sarita, ¿no? Incluso esta repugnancia que se tiene hacia lo negro, ¿no? Hacia lo indígena, hacia estos saberes que no se reconocen, y pues ahí creo que es como tenemos que hacer esta mirada. Y dentro de la OMS, que ya con esto cierro también un poco la participación, en lo que decía de la Organización Mundial de la Salud, también me parece interesante recordar esto, que aunque la OMS, que este término nosotras decimos dentro de las enfermedades diversas, que no nos gusta utilizarlo porque la inclusión es como que tú estás pidiendo permiso de ser incluida dentro de un sistema que tú por naturaleza ya eres parte del mismo, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que la Organización Mundial de la Salud ha incluido a la medicina tradicional, pero la ha incluido desde su propia mirada. Entonces, quiere seguir evaluando la medicina tradicional a través de los procesos que se evalúa la medicina occidental. Entonces, no hay una inclusión verdadera, hablando de este término que no me gusta, pero no hay una verdadera interacción, no hay un verdadero intersticio entre estos conocimientos, porque lo que se pretende es introducirla nuevamente bajo este sistema que ellos tienen, y que tienen sus propias políticas, sus propias reglas. Entonces no sigue habiendo esta participación de las comunidades, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que ver, porque por ejemplo lo que decía Silvia también me llama mucha atención, de que en Suiza y en otros países se utiliza la medicina tradicional, sí, pero también porque se ha mercantilizado, y ahí tenemos que tener mucho cuidado también, porque ha habido una expropiación de nuestras medicinas en otros países. Es decir, se dice, vamos a hacerle un estudio a la hoja de hierbabuena, le vamos a hacer un estudio aquí en Inglaterra, y vamos a decir que la hierbabuena sirve para curar el estómago, el dolor de estómago, supongamos, ¿no? Algo muy sencillo que es una de las propiedades que tiene la hierbabuena. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos son los inventores. Ellos son los que reconocieron y los que descubrieron que la hierbabuena sirve para curar el dolor de estómago, cuando esto ya viene dado por la historia, y las ancestras y los ancestros ya lo sabían, pero ha habido una expropiación de conocimiento. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha materializado también este conocimiento para hacerlo mercantilizado. Entonces, también ahí está habiendo una lucha de nuestros pueblos indígenas, pues para recuperar también esto, porque se está vendiendo nuestros productos bajo una economía de mercado, ¿no? Entonces creo que ahí debemos... Carla, no se expropió solo, no se ha expropiado solo la tierra, Carla. Se ha expropiado mucho más que la tierra, porque lo que vos decís es también una expropiación del conocimiento, es tanto o peor que la tierra. O sea, se le ha robado la voz también a los pueblos originarios. Así es. Tenemos Entonces, más manitos. Sara, no pues sé si querés... Muchas gracias. Gracias a vos, Carla. Tengo, hasta que alguien de los que levanta la mano, por favor, quiera hablar, leo un mensaje de Camil. Muchas gracias por
compartirnos tu visión, Sara. Es cierto que nos hemos formado desde la escuela en una falacia de la historia universal que me hace más pensar en una visión única. Mi pregunta es, respecto de la medicina tradicional y el Estado, ¿cuál es la intención o necesidad de los pueblos? ¿Ser incluidos en su sistema formal sanitario, institucionalizarse o reconocimiento de sus prácticas? Me parece que no sé si habrá escuchado bien. No, es más larga todavía. Sí, ahí la estamos viendo. Ahí está, ¿lo leíste, Sarita? Sí, no leí sé si... la pregunta un poco, sí, es digamos eso, ¿no? Lo que nos planteamos cuando hablamos de medicina tradicional. Generalmente las personas, obviamente el sistema de salud, lo que vos me preguntaste al principio, si había, digamos, dentro del sistema de salud contemplada la medicina tradicional o algún aspecto que se quiera proponer dentro de la medicina, dentro del sistema sanitario, ¿no? En realidad, lo que se plantea es justamente esta apertura, ¿no?, que debería haber dentro de un sistema de salud. Yo no sé si, por ejemplo, en Bolivia hay una ley de medicina tradicional, ¿no? Y ahí de una regulación, ¿no? Porque ahí ya hablamos de regular la medicina y es como que también le empezamos a encajar. Bueno, entonces es un poquito peligroso. Es difícil, pero sí, lo que sí se propone, ¿no es cierto?, el reconocimiento de la práctica de la medicina tradicional. En Argentina está penalizada, así que para que vos veas, es lo que yo más o menos les leía con lo que relataba Toco Zuleta, ¿no? Está penalizada, es una práctica ilegal de la medicina, el curanderismo, lo llaman así, ¿no? Y nosotros como pueblos y como medicina tradicional lo que hacemos, digamos, es utilizar otros elementos, o los elementos que utilizamos, ¿no?, otros elementos literalmente para poder sostener la vida, ¿no? Entonces, creo que reconocer, por ahí muchos se confunden, dicen, algunos han propuesto hospitales de medicina tradicional, otros han propuesto escuelas de medicina tradicional, otros han propuesto que un llamado dentro de un hospital, ¿no? Me parece que seguimos remando hacia adentro, ¿no? Hacia como a ver cómo los encasillamos o lo encajamos dentro y seguimos sesgando, ¿no? Me parece que tiene que haber una apertura, ¿no? Con respecto al acto de la medicina tradicional, sin darle esta condición, ¿no? Primero despenalizar, que sería digamos, una forma también de quitar ese sesgo, y otra, bueno, el reconocimiento de los que practiquen, y en todo caso los pueblos originarios dirán si quieren o no que sea un sistema sanitario. No creo que no, pero va a ser una de las formas en que debemos interpretar o sanamos o qué es lo que utilizamos, ¿no? También. Bueno, te leo lo que dice Sandra Sevilán. Muchas gracias, Sara. Hermosos saberes has compartido y valoro eso. Realmente necesitamos asumir el compromiso social como enfermeras, reconociendo otredades y mismidades. Esto es lo que yo creo, que se siente como que estamos en deuda, ¿no? Como que estamos en deuda los que nunca miramos al otro de esa forma. Que en realidad les impusimos los conocimientos que fuimos aprendiendo de la forma que la aprendimos. Por eso, esta forma de desandar vos, tu saber y tu profesión, a mí me gustó. Cuando hice el recorrido de tu currículum, digo, empezó en terapia, pero mira dónde está. Y era brava en terapia. Pero vos mirá cómo te diste vuelta y fuiste mirando para otros lados, ¿no? Para adentro. Está bueno. Exactamente. Estefanía dice, sumando a lo que menciona Carla, dentro de la formación de las ciencias biológicas y médicas, no se incluye la medicina tradicional ni lo intercultural como asignatura, sino que no sé si vos lo alcanzás a leer, sino que se mencionan algunos aspectos y me parece que para cambiar la mirada es necesario adentrarse profundamente.
Totalmente. No sé, Carla, ¿qué opinas vos que estás tan involucrada con esto? Nosotros tenemos pocos años. Sí, bueno, creo que Mirta quería hablar, pero sí estoy de acuerdo con ello. Bueno, yo creo que Sarita también tendrá su propia respuesta, pero sí, definitivamente yo pienso que no solamente es introducirlo como materia, porque como una materia puede quedar como una apropiación de conceptos, tal y como hemos venido memorizando nuestra carrera a lo largo de toda nuestra vida, aprendernos frecuencias, aprendernos números, aprendernos patologías, pero yo creo que la interculturalidad y propiamente toda esta sabiduría tiene que estar dentro, como viene siendo la propia medicina occidental. O sea, que desde que el inicio venimos construyendo con los términos y venimos consultando y conviviendo con los términos todos los 5 años o 4 años de carrera y toda nuestra vida profesional. Incluso hasta las convivencias más informales platicamos en términos médicos. Entonces ya es una apropiación cultural de eso. Y yo creo que eso tendría que pasar con la medicina tradicional y la intercultural también. Tendríamos que hablarlo ya de lleno, ¿no? En todo el tiempo, no como materia, como tal. No sé, Sara, que yo no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Sara, te dejo para que cierres. Sí, un poco es eso, ¿no? Retomar también que dentro de la currícula de enfermería esté más presente la historia, ¿no? Una historia más abierta, la filosofía, ¿no? Me parece que es importante, ¿no? Estos elementos y herramientas, ¿no? Que nos dan mayor apertura, ¿no? Y de relación social, ¿no? No enajenarnos de lo social, o sea, pareciera que nosotros entramos a una carrera de enfermería que entramos con todo ese vigor de si queremos ayudar o queremos estar, digamos, cuando vemos un paciente o una persona con alguna dificultad, ¿no? Y sí, queremos aprender tantas cosas para poder asistir o poder hacer prevención, ¿no? Bueno, cada uno más o menos en su rol ve por qué quiere estar, pero también pareciera que entramos y después cuando salimos ahí como que ya no estamos con la sociedad, estamos con un objeto nada más, con una persona y estamos institucionalizados en un hospital. No vemos el resto, ¿no? Como si la salud estuviera dentro solamente del hospital, ¿no? O sea, como que si allí podríamos resolver solamente esto, ¿no? Creo que tenemos un campo social importante. Enfermería debería estar en ese campo social histórico, sobre todo, ¿no? Y tomar desde allí, ¿no? También esta presencia del cuidado, ¿no? Porque es el cuidado en el que nos convoca, ¿no? El cuidado no solamente de la persona, sino de nuestra madre tierra, de nuestra historia, del cuidado hacia dónde vamos también, ¿no? Entonces, hay una amplitud de conocimientos y de ciencias, de tanto que podemos aprender y de compartir entre todas y todos, que me parece que es fundamental por lo menos estas herramientas como es la historia y la filosofía, ¿no? No sé, y también compartir la interculturalidad es eso, ¿no? Tratar o sea, ¿no? La interculturalidad se produce cuando realmente tomamos el diálogo, cuando somos diálogo por ejemplo, con un médico tradicional, a ver, ¿cómo le escuchamos? ¿Qué es lo que conversamos? ¿Qué es lo que resolvemos? ¿No? O con una persona o con un médico que hace yoga, con otro que hace, ¿no? ¿Cómo diagramamos entre todos y resolvemos la situación de la comunidad, de la persona, ¿no es cierto? Ese trabajo no solamente interdisciplinario, por ahí, ¿no? Que es a veces lo que más común que vemos dentro del sistema de salud, sino esto, ¿no? La interculturalidad planteada desde estas relaciones sociales, ¿no? Me parece que por ese lado falta más práctica en el campo social. Es verdad. Mirta Negrete, ¿querés decir algo? Estás muteada. Abrí el micrófono. Hola, buenas noches. Saludarlas a ustedes, colegas, hermanas de La Matanza, por este encuentro maravilloso. A Sara, que he tenido el gusto de conocerla, y a Carla. Sinceramente son maravillosas en la exponencia.
Y bueno, yo quiero contarles que estoy en la sede chamical universitaria, UNLAR, en los llanos norte de la provincia de La Rioja. La experiencia que hemos tenido nosotros interculturalmente en esta última década y un poquito más, las colegas del oeste y el centro de la provincia de La Rioja, esto surgió ante la necesidad, se vieron con una comunidad boliviana, del cual en la asistencia se vieron con algunas dificultades en las prestaciones, sobre todo en el momento del parto. Y esto fue generando, ¿no es cierto?, un cambio en ellas. ¿Cómo lo hacemos? Y fue a partir, ¿no es cierto?, de ir conociendo la cultura. Y después, algo que ya se fue apropiando en la formación es a partir del cambio del plan de estudio, que de lo biologista pasar a un alternativo social, con una mirada más profunda en la APS, en